¿Qué tal, amigas, amigos? Estas son las noticias más destacadas de este lunes 23 de marzo de 2020. La pandemia del coronavirus está acelerando. Esta fue la aseveración que hizo la Organización Mundial de la Salud. Hasta este momento, se han registrado en el mundo 376.007 infectados y la cifra de fallecidos asciende a 16.297 en 174 países. Según resaltó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tomó 67 días desde el primer caso reportado para llegar a los primeros 100.000 casos, 11 días para los segundos 100.000 casos y solo 4 días para los terceros 100.000 casos. En un nuevo pedido a las autoridades de la población, dijo: "No somos espectadores indefensos, podemos cambiar la trayectoria de esta pandemia". Mientras tanto, Estados Unidos se convierte en la tercera nación con mayor cantidad de casos. Hasta la mañana de este lunes, al menos 35.000 personas habían dado positivo en las pruebas de coronavirus y 458 habían fallecido en Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades de los estados de Luisiana, Delaware y Ohio han ordenado a sus residentes permanecer en casa, tal como ya lo han hecho California, Nueva York, Illinois, Oregon, Washington, New Jersey y Connecticut. En Florida, el gobernador Ron DeSantis aún no ha tomado la decisión y ya se ha organizado una petición para que se clausuren todos los negocios no esenciales, lo que sí ocurre en algunos condados, como el de Miami-Dade. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo dijo que los casos de COVID-19 ascendieron en 38% para un total de 20.875 positivos y 157 muertes. Por otro lado, en cuanto a la ayuda económica prometida por el presidente Donald Trump, los demócratas en el Senado han bloqueado el proyecto de ley de $2 billones, a lo que los republicanos dijeron que el Congreso se está quedando sin tiempo. Italia y España siguen siendo las naciones europeas con más casos. Se han visto en dificultades ante la ausencia de insumos y respiradores artificiales. A pesar de que Italia es el país con más fallecidos en el mundo, 6.077, las cifras aterradoras muestran, sin embargo, un lado positivo. Desde el sábado, cuando se alcanzó el pico de 793, la curva ha tenido 2 días consecutivos en descenso. El domingo fueron 651 y el lunes 601. De mantenerse la tendencia, sería una señal positiva de efecto de la cuarentena estricta en la que se encuentra todo el país. España, en tanto, vive su peor jornada, con 462 fallecidos en las últimas horas, lo que eleva la cifra a 2.207. El 87% es mayor de 70 años. Mientras, la empresa concesionaria del Palacio de Hielo ha ofrecido sus instalaciones para poder funcionar como morgue. Alemania, por su lado, también ha registrado las primeras señales de aplanamiento de la curva de infecciones gracias a las medidas de distanciamiento social adoptadas en todo el país. La canciller Angela Merkel dio negativo en una primera prueba de coronavirus, pero se mantiene en cuarentena, luego de haber estado en contacto con una persona que fue diagnosticada positivo. Por su lado, Latinoamérica alcanza una curva de ascenso en los últimos días. Veamos lo que ha ocurrido en las últimas horas en varios países de la región. En Ecuador, la cifra de contagiados ascendió a 981, mientras que el número de fallecidos se elevó a 18. Brasil se mantiene como el país con más fallecimientos en Latinoamérica, 34, de 1.891. Colombia también vivió un día difícil al registrarse la tercera muerte. Se trata de un hombre de 88 años de edad en Santa Marta. El paciente no refería antecedentes de viaje a algún país con circulación de COVID-19. Sin embargo, sus familiares manifestaron que estuvo en contacto de manera frecuente con diferentes turistas procedentes de Europa en una cafetería. Entre tanto, este miércoles se inicia la cuarentena total nacional en toda Colombia. Panamá confirmó el deceso de 2 personas, con lo que el país suma 5 muertes. Chile también ha decretado un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la madrugada. Sin embargo, hay 746 personas infectadas con 2 fallecidos. Perú confirmó 395 casos nuevos, siendo Lima la que tiene más, 307. Hay 5 muertos en ese país.
En Venezuela se mantiene el número de 77 casos que informó Nicolás Maduro el domingo, pero el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseveró que Maduro miente sobre estas cifras. La dictadura miente descaradamente y lamentablemente, porque lo primero que debe tomar medidas para la atención de emergencia son cifras, números, aislamiento, barreras biológicas, poder ingresar, dimensionar la potencial emergencia y crecimiento exponencial, como ustedes saben, lo que llaman la famosa curva, ahora que todos nos hemos hecho expertos en poder analizar e informar a nuestra gente. Y para eso hace falta que cese la persecución, basta, además de utilizar a paramilitares para asesinar de manera indiscriminada, salvaje, brutal, primitiva a nuestra gente. No es el mecanismo. Por cierto que el periodista Darwinson Rojas no había sido presentado a los tribunales como esperaban sus familiares para este lunes. Por su lado, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Maduro, aseguró que se le está suministrando cloroquina a los infectados con coronavirus en el país, a sus contactos cercanos y al personal médico que ha tenido contacto con estos pacientes. Este es un fármaco usado para la malaria. Pero la cloroquina, que es realmente el medicamento que vamos a utilizar y estamos utilizando para tratamiento de pacientes con COVID-19, tenemos tratamiento suficiente para atender a 115,000 pacientes que llegaran a tener esa infección. Jamás vamos a llegar a ese nivel porque la cuarentena en Venezuela está funcionando. Aunque la cuarentena se mantiene en el país, se han visto largas colas en las estaciones de servicio en Venezuela, donde la gasolina en la actualidad escasea. México ha sido un caso atípico. A pesar de lo que ocurre en su entorno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a declarar alguna cuarentena y más bien llama a que los mexicanos sigan su vida regular. Cuando no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. Una de las víctimas fatales de esta crisis fue la madre del cantante español Miguel Bosé, Lucía Bosé. Lucía Bosé falleció como consecuencia de una neumonía asociada al COVID-19. Tenía 89 años de edad. La actriz de origen italiano participó en un centenar de películas y formó con Luis Miguel Dominguín uno de los matrimonios más glamurosos de la década de los 70. Su primogénito, Miguel, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. En materia deportiva se decidió postergar las finales de la UEFA, mientras que el Comité Olímpico Internacional se tomó un mes para tomar una decisión con respecto a los Juegos Olímpicos Japón 2020. Será hasta la próxima. Chao. Se les quiere.